Mis padres siempre me decían que era adoptado, pero cuando conocí a mis padres biológicos, resultó que me habían secuestrado. Desde que tengo memoria, mis padres siempre me dijeron que era adoptado. Nunca me molestó realmente, porque ellos siempre fueron cariñosos y me dieron una infancia maravillosa. Pero había algo que nunca pude sacarme de la cabeza. ¿Quiénes eran mis padres biológicos y por qué me dieron en adopción? La curiosidad creció en mí con los años, y a los 25 años, decidí que era hora de buscar respuestas. Mis padres adoptivos fueron comprensivos y me dieron toda la información que tenían, una agencia de adopción en otra ciudad. Con ese pequeño rastro, comencé mi búsqueda. La agencia de adopción ya no existía, pero me dieron algunos nombres y fechas. Con esa información en mano, pasé noches enteras investigando en línea y haciendo llamadas. Un día, mientras revisaba viejos registros públicos en una biblioteca, encontré algo que me dejó helado. Un artículo de periódico de hace 25 años sobre un bebé secuestrado en un hospital. La fecha y la ciudad coincidían con mi adopción. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser yo ese bebé? Decidí seguir esa pista y contacté a la policía. Tras un proceso largo y complicado, compararon mi ADN con el de la pareja que había perdido a su hijo hace tantos años. Los resultados fueron impactantes. Era un match. Me quedé sin aliento. Mis padres adoptivos, quienes siempre habían sido tan amorosos y protectores, ¿me habían secuestrado? La policía inició una investigación y mis padres fueron detenidos para ser interrogados. Mientras todo esto ocurría, me pusieron en contacto con mis padres biológicos. El primer encuentro fue una mezcla de emociones: nervios, alegría, confusión. Mis padres biológicos, Marta y Javier, lloraban al verme. Habían pasado 25 años sin saber qué había pasado con su bebé, y ahora yo estaba ahí, frente a ellos. Pasamos horas hablando. Marta me mostró fotos mías de bebé y me contó cómo había sido mi nacimiento. Javier, con lágrimas en los ojos, me habló de las interminables búsquedas y los momentos de desesperación que vivieron durante todos esos años. Sentí una conexión inmediata con ellos, algo que nunca había experimentado antes. Volví a casa esa noche con una mezcla de sentimientos. Amaba a mis padres adoptivos, pero ahora sabía la verdad sobre mi origen. No podía creer que las personas que me criaron y cuidaron con tanto amor me habían secuestrado. La investigación policial reveló más detalles. Al parecer, mis padres adoptivos no podían tener hijos, y desesperados por tener uno, aprovecharon una oportunidad cuando visitaban a un pariente en el hospital donde nací. El plan fue cuidadosamente ejecutado, y lograron mantener su secreto durante años. La noticia se filtró a los medios y mi historia se convirtió en un escándalo nacional. Todos querían saber más sobre el bebé secuestrado. Mis amigos y colegas estaban en shock. Algunos me apoyaron, otros me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Mientras tanto, la relación con mis padres biológicos se fortalecía. Empecé a pasar más tiempo con ellos, descubriendo nuestras similitudes y compartiendo recuerdos. Mis padres adoptivos, por otro lado, estaban enfrentando cargos serios y nuestro contacto se volvió limitado y tenso. Un día, Marta me llevó a la casa donde crecí. Ver las fotos familiares, mi antigua habitación decorada con juguetes que nunca usé, fue abrumador. Cada rincón de esa casa era un recordatorio de la vida que me habían robado. Sin embargo, Marta y Javier nunca mostraron resentimiento hacia mis padres adoptivos, solo querían recuperar el tiempo perdido conmigo. Mientras la investigación avanzaba, descubrí que mis padres adoptivos no eran las personas que yo pensaba. Habían mentido no solo sobre mi origen, sino sobre muchas otras cosas. Encontré documentos falsificados y registros de adopción alterados. Mi mundo se desmoronaba. ¿En quién podía confiar? La situación se volvió aún más complicada cuando recibí una carta de mis padres adoptivos desde la prisión. En ella, mi madre adoptiva me suplicaba que los perdonara. Afirmaba que lo habían hecho por amor, que no podían soportar la idea de no tener un hijo. Pero, ¿acaso el amor justifica un crimen tan atroz? Las preguntas sin respuesta seguían acumulándose. ¿Qué tipo de personas eran realmente mis padres adoptivos? ¿Podría perdonarlos alguna vez? Y lo más importante,
¿Cómo reconstruir mi vida a partir de aquí? Un día, mientras caminaba por el parque donde solía jugar de niño, me encontré con un viejo amigo de la familia adoptiva. Era una persona que siempre había estado presente en mis cumpleaños y celebraciones. Decidí hablar con él y ver si sabía algo más. Durante nuestra conversación, mi amigo me contó una historia que nunca había escuchado antes. Me habló de una vez, cuando tenía 5 años, en la que me perdí en un centro comercial y como mis padres adoptivos estaban aterrorizados. Dijo que nunca los había visto tan asustados. En ese momento, algo hizo clic en mi mente. Recordé vagamente esa experiencia y la desesperación en sus rostros. No era una justificación, pero por primera vez vi el miedo y la desesperación que los habían llevado a hacer algo tan drástico. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había descubierto, me di cuenta de algo importante. Aunque la verdad era dolorosa, era también liberadora. Por primera vez, sabía quién era realmente y de dónde venía. Tenía 2 familias, cada una con su propio conjunto de complejidades y amor. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar. La batalla legal continuaba, y tenía que decidir qué tipo de relación quería tener con mis padres adoptivos, si es que quería tener alguna. ¿Podría encontrar un camino hacia el perdón, o el peso de la traición sería demasiado para superarlo? La respuesta a esa pregunta aún no estaba clara, pero lo que sí sabía era que tenía el apoyo de mis padres biológicos y un futuro lleno de posibilidades y descubrimientos por delante. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. La batalla legal contra mis padres adoptivos estaba en pleno apogeo, y yo me encontraba atrapado en medio de todo. Mis padres biológicos, Marta y Javier, me apoyaban incondicionalmente, pero había momentos en los que me sentía abrumado por la culpa y la confusión. Decidí buscar ayuda profesional para lidiar con mis sentimientos. Empecé a ver a un terapeuta que me ayudó a entender y procesar mis emociones. Aprendí que no estaba obligado a perdonar a mis padres adoptivos, pero también que no tenía que odiarlos. Podía elegir cómo quería manejar mi relación con ellos. En una de nuestras sesiones, mi terapeuta me sugirió escribir una carta a mis padres adoptivos, no para enviarla necesariamente, sino para expresar mis sentimientos. Así que lo hice. Escribí sobre mi amor por ellos, mi dolor por la traición y mi lucha por entender sus acciones. Fue una experiencia catártica. Mientras tanto, la relación con Marta y Javier florecía. Descubrí que Marta compartía mi amor por la música y Javier, mi pasión por la fotografía. Empezamos a construir nuevos recuerdos juntos, y cada día me sentía más conectado a ellos. Me presentaron a otros miembros de la familia que habían esperado conocerme durante años. La calidez y el amor de esta nueva familia me dieron una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Pero no todo fue fácil. Había momentos en los que me sentía abrumado por la pérdida de la vida que conocía. Mis padres adoptivos me habían criado con amor y cuidado, y ahora enfrentaban la posibilidad de pasar el resto de sus vidas en prisión. Esa dualidad me desgarraba por dentro. La resolución del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Mis padres adoptivos fueron condenados por secuestro y fraude, y recibieron largas penas de prisión. Durante la sentencia, mi madre adoptiva se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos, me susurró: «Lo siento». Esas palabras, aunque significativas, no podían deshacer el daño, pero sí abrieron una pequeña puerta hacia el perdón. Después del juicio, me mudé definitivamente con Marta y Javier. Queríamos recuperar el tiempo perdido y construir una nueva vida juntos. Sin embargo, la transición no fue sencilla. Había muchas noches en las que lloraba por la vida que dejaba atrás, por los padres que, a pesar de sus crímenes, seguían siendo parte importante de mi vida. Un día, mientras organizaba mis cosas en la nueva casa, encontré una caja con viejas cartas y fotos de mi infancia con mis padres adoptivos. Sentí una mezcla de nostalgia y tristeza. Decidí guardar esas memorias, no para aferrarme al pasado, sino para recordar de dónde venía y lo que me había formado. Con el tiempo, me di cuenta de que podía amar a ambas familias de maneras diferentes. Marta y Javier me dieron la vida y la calidez de una familia biológica, mientras que mis padres adoptivos me criaron y me dieron una infancia llena de amor y cuidados, aunque basada en una mentira.
Era posible honrar ambas realidades sin tener que elegir una sobre la otra. La vida empezó a tomar un nuevo ritmo. Marta y Javier me apoyaron en mi decisión de continuar con mi terapia, y juntos comenzamos a planear actividades familiares. Un fin de semana, decidimos ir de camping, algo que Marta solía hacer cuando era joven. Esa experiencia fortaleció aún más nuestro vínculo y me hizo sentir verdaderamente parte de su familia. Un día, mientras estaba sentado con Javier en el porche, mirando la puesta de sol, me habló de la posibilidad de cambiar mi apellido para reflejar mi nueva identidad. Fue una conversación profunda y emotiva. Decidí que, aunque quería honrar mi nueva conexión con ellos, también quería mantener una parte de mi pasado. Así que acordamos añadir su apellido al mío, creando una combinación que representara mi historia completa. La vida siguió adelante. Empecé a trabajar en un proyecto personal, un libro sobre mi experiencia. Quería compartir mi historia, no solo para sanar, sino para ayudar a otros que pudieran estar pasando por situaciones similares. Descubrí que escribir era terapéutico y me permitió procesar todo lo que había vivido. Con el tiempo, incluso comencé a visitar a mis padres adoptivos en prisión. No fue fácil, y al principio las visitas eran tensas y llenas de silencio. Pero poco a poco, empezamos a hablar más abiertamente. Mi madre adoptiva me pidió perdón muchas veces, y aunque no podía olvidar lo que hicieron, empecé a comprender el amor desesperado que los había llevado a cometer ese crimen. El proceso de sanación fue largo y lleno de altibajos, pero con el apoyo de Marta y Javier, y con la ayuda de mi terapeuta, encontré un equilibrio. Aprendí que el perdón no significa olvidar o justificar, sino liberarse del peso del odio y el rencor. Un año después, decidí organizar una reunión familiar, invitando tanto a mis nuevos parientes como a algunos amigos cercanos de mi infancia. Fue un evento emotivo y significativo, donde por primera vez en mucho tiempo sentí que todos los aspectos de mi vida estaban en armonía. La vida tiene una manera de sorprendernos, de empujarnos a enfrentar lo inesperado y de desafiarnos a encontrar nuestro camino a través del caos. Mi historia, aunque dolorosa y complicada, me enseñó el poder de la resiliencia y el amor. Al final, descubrí que no importaba cómo comenzó mi vida, sino cómo elegía vivirla ahora. Y así, con un corazón más fuerte y una mente más clara, abracé mi nueva realidad, sabiendo que, aunque el pasado siempre sería parte de mí, mi futuro estaba lleno de posibilidades y nuevas oportunidades para amar y ser amado.